noches, amigos. El día de hoy les saluda el taller de Política Criminal y Criminología Iure Facto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aprovechando nuestra instancia en Buenos Aires, tenemos la oportunidad y el agrado de poder contar con el profesor Maxi Postay, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese sentido queríamos hacerle algunas preguntas. En el aspecto carcelario, muchos proponen o quisiéramos saber si es que es posible levantar un programa abolicionista o nos mantenemos con la cárcel porque esta va a generar una mayor convulsión social si es que no se la desaparece o se la reduce. A ver, la idea del programa en sí tiene un componente represivo muy importante, ¿no? La idea de programar, de establecer a priorísticamente lineamientos a seguir como si fuéramos robots capaces de ser abordados con tanto nivel de previsibilidad, ¿no? A partir de ahí la respuesta sería no existe tal cosa como un programa abolicionista. No existe, y además su existencia sería en cierto punto una revalidación de aquello que se pretende abolir. Eso por un lado, ¿sí? Aprovechando la enunciación de tu pregunta. Por el otro lado, en relación a las cárceles, creo que es una obviedad, ¿no? Es una obviedad decir que deben desaparecer. Creo que hasta te diría que una pérdida de tiempo, en el sentido de que una discusión agotada o que tendría que estar agotada. Yo sé que en ámbitos como este o en lo que habitualmente se conoce como la opinión pública, esta discusión todavía tiene tintes muy germinales, pero que la cárcel debe desaparecer se cae de maduro, como decimos habitualmente acá. No tiene ningún sentido, por lo menos ningún sentido positivo, su existencia. No resuelve conflictos, genera inseguridad, multiplica violencia, radicaliza niveles de desigualdad que ya existen extramuros, mejor dicho. Si lo que sucede afuera, la cárcel lo potencia. La cárcel incluso genera mayores resentimientos individuales. Es completamente cierto eso que dicen de que aquellas personas que ingresan a la cárcel salen peor de lo que ingresaron o salen con mayores niveles de intolerancia social, por decirlo de alguna manera. La cárcel es dañina, es algo muy pernicioso, y es inexplicable que existan cárceles en una sociedad que se pretende a sí misma como avanzada. Es inexplicable si uno, en definitiva, simplifica el debate y nos quedamos simplemente con el fenómeno institucional. Empezás a darte cuenta del porqué de la existencia de la cárcel, por qué su vigencia y por qué de su notoria incuestionabilidad cuando abordás la cárcel desde una perspectiva mayor, o cuando abordás la cárcel como una herramienta o como una consecuencia material de algo que la preexiste, de algo que en nuestros términos se denomina cultura represiva. Entonces, tratando de simplificar, ¿no? La cárcel debe desaparecer y debe hacerlo cuanto antes. Y si queremos intervenir en la cárcel, lo único que tenemos que hacer es tratar de pensar estrategias muy concretas, muy específicas para que las cárceles desaparezcan. Progresivamente, quizás, y posiblemente su desaparición tenga que ser progresiva. Pero desde el discurso tenemos que manejarnos con un nivel de contundencia que no deje lugar a ninguna duda. La cárcel no pasa ningún test, no resiste ningún archivo. La cárcel no sirve ni cumple ninguna función, incluso en los casos más graves. Es una aberración que existan jaulas para humanos y que se demanden como quien demanda
la creación de un nuevo ferrocarril o la creación de una nueva estación de subte. A partir de esa convicción, bueno, empecemos a discutir lo que quieran, pero convengamos que eso es inadmisible, tan inadmisible como el racismo, tan inadmisible como la homofobia, tan inadmisible como la misoginia, tan inadmisible como la esclavitud, tan inadmisible como la desigualdad estructural, tan inadmisible como categorizar en forma sistemática todo lo que nos rodea para precisamente hacerlo controlable. Si frente a eso somos capaces de generar un discurso contundente, o por lo menos creemos que tenemos que ser contundentes en esa dirección, bueno, a la hora de criticar la cárcel, a la hora de generar discursos o debates alrededor de la cárcel, también tenemos que manejarnos con contundencia. En ese sentido, el abolicionismo aporta herramientas para que esa contundencia empiece a adquirir cierta sustancia. No es suficiente reformar la cárcel, no es suficiente promover derechos humanos adentro de la cárcel, porque no existen los derechos humanos adentro de la cárcel, porque no existen los derechos humanos adentro de una jaula. Esto es un gran verso, una gran puesta en escena. No existe eso de proteger garantías por el solo hecho de proteger el Estado de Derecho, cuando el Estado de Derecho en sí mismo es represivo. Utilicemos las herramientas a nuestra disposición para que el modelo carcelario se vaya destruyendo. Eso no voy a poner ningún obstáculo ni voy a oponerme, pero bajo ningún punto de vista simplifiquemos nuestra mirada abocándonos exclusivamente a esos discursos que solo maquillan y que en cierto punto de ese maquillaje y de esa simplificación solo garantizan al infinito, ¿sí?, la vigencia de un modelo que sinceramente es insostenible. Pero para que esa insostenibilidad adquiera cierta fuerza y para que no se reduzca en una discusión a mi criterio tan chata como cárcel sí, cárcel no, es que es muy necesario comprender la problemática carcelaria en un ámbito mayor. La cárcel, insisto, es consecuencia de un modelo cultural represivo, vigente, hegemónico, dominante en nuestra tierra, en la que triunfaron tradiciones muy particulares, en las que triunfó el monoteísmo religioso, la figura de Dios, el judeocristianismo, el discurso de la verdad, de la unicidad, de la segregación de la diferencia, el discurso que potencia todo aquello que criticábamos, porque en el judeocristianismo vemos misoginia, vemos homofobia, vemos racismo. Vemos que a la autoridad hay que respetarla siempre porque toda autoridad proviene de Dios. Vemos incluso sacralización de la pobreza, es decir, si sos pobre, bancátela, porque lo mejor para vos está por venir, va a suceder en el otro plano. Si acá te morís de hambre, no pasa nada, porque lo mejor para vos está en el otro plano. Y vemos el apartamiento y el señalamiento de lo que consideramos diferente, de lo que consideramos molesto para esa normalidad construida. Y en paralelo, desde el ámbito filosófico, también nos enseñan a pensar recurriendo a esas herramientas. Y ahí aparecen las filosofías helénico-latinas con vocación universal, ahí aparece Platón, ahí aparece Aristóteles, ahí aparecen los forjadores de la simplificación discursiva, los que te llevan a decir qué es tal cosa y que vos respondas automáticamente como si esa cosa tal fuera pasible de ser definida. Platón es el que nos hace pensar desde el concepto que encierra. Platón, a través de la figura de Sócrates y sus continuadores, son los que nos hacen pensar a partir de que tenemos que llegar a conclusiones acabadas, tenemos que tener certezas, tenemos que tener respuestas automáticas. ¿Y qué es la cárcel sino una respuesta automática? Hay 1.500 conductas categorizadas como delito aproximadamente en nuestro país. Entre el Código Penal y las leyes especiales habrá 1.500, 1.400,
una cantidad exuberante. A todas se le da la misma respuesta. ¿Eso no les parece una simplificación? ¿No les parece como una especie de burla a nuestras capacidades de comprensión de un mundo que nos rodea? Bueno, estamos acostumbrados a pensar de esa forma. Automatizar. Vos mismo, sin intención, al principio me preguntaste sobre un programa. Como si pudiéramos hacerlo. Como si en realidad hacerlo sería bueno. Y programar las cosas sin saber lo que sucede en el devenir, sin saber lo que sucede en el propio movimiento de lo que nos interpela, es cuanto menos un posicionamiento simplificador, reduccionista. ¿Cómo vas a programar? ¿Cómo vas a direccionar tu pensamiento cuando no sabes cómo van a ser los movimientos de aquello sobre lo cual tenemos que intervenir? Dicho en otros términos, propongo una cosa. Tenemos 85.000 presos en la Argentina, vamos a ir descriminalizando conductas para ir reduciendo la población carcelaria paso a paso, ¿no? Vamos a sacar los delitos contra la propiedad, primera propuesta. Una vez que se sacan los delitos contra la propiedad, tendríamos fácil 40.000 presos menos, casi la mitad de la población carcelaria. Yo puedo, en caso de que eso se materialice, saber cómo va a ser el contexto social una vez que eso se materializa. En consecuencia, ¿de qué sirve pronosticar cuál es el siguiente paso cuando ni siquiera transitaste el paso número 1? O dicho todavía más complejo, ¿de qué sirve planificar nuestro devenir en pasos? Cuando en definitiva hay un montón de cosas en simultáneo que se están desarrollando y que podríamos seguir desarrollando sin ningún límite, sin ninguna contención. Pero bueno, Platón te lleva a eso y Platón te inventa un lugar como este. La academia de Platón, en la que tenés que ser especialista de algo. Especialista de algo, cuanto más acotado mejor. Porque si de golpe ahora se gradúan, ¿no? Son licenciados de no sé qué, después maestría de no sé cuánto, después doctor de no sé cuánto, y cada vez más específico, y cada vez más aislado del contexto, y cada vez más insular, más isla, ¿no? Y a su vez cada vez más prestigioso. Porque bueno, soy un experto en el tamaño de las baldosas de la facultad. Como si eso fuera en sí mismo algo. No, y no sos un reduccionista. Lo que tenemos que procurar es generar relaciones. Y vuelvo a la cárcel. ¿La cárcel es una isla? No. ¿Hay alguna diferencia entre la cárcel y el manicomio? Y seguramente, pero ambos responden al mismo paradigma. Y la prohibición en materia de drogas responde al mismo paradigma. Y el entendimiento que tenemos por la normalidad en términos sexuales, afectivos, la familia tipo, la heterosexualidad. Creer que los blancos son moralmente superiores, la discriminación por el negro, la discriminación por el homosexual, el machismo, la violencia de género, la violencia que en definitiva carga las tintas contra minorías que ni siquiera son minorías en términos cuantitativos, pero que el poder se encarga en señalar como minorías, ¿no responden a la misma dinámica que el aparato penitenciario? ¿No hay escondido detrás de todo eso un poder de definición que te dice qué conducta merece ser castigada y qué conducta merece que hagamos la vista gorda? ¿A qué personas debemos perseguir y a qué personas no debemos perseguir porque en definitiva no se adaptan a el prototipo del delincuente? ¿O qué conducta es categorizada como locura y qué conducta es categorizada como algo que podemos llegar a tolerar? Cuando en definitiva el trasfondo es el mismo. Siempre ponemos como ejemplo, el esquizofrénico escucha voces. ¿Sí? Y cuando escucha voces el esquizofrénico lo mandás al psiquiatra. Pero sin embargo, si ustedes se ponen a rezar y escuchan voces divinas y celestiales y los dirigen en su camino hacia la salvación, nadie los va a mandar al psiquiatra. Porque hay un poder de definición que dice que algunas conductas se toleran y otras no. Lo mismo pasa con las drogas.
El alcohol se vende en los supermercados, la cocaína no. Y a veces el alcohol puede ser más nocivo que la cocaína. Y entonces, ¿qué hay detrás? Un poder de definición que etiqueta, que define, que te quiere previsible, que te quiere siempre hombre, que te quiere siempre mujer, que te quiere siempre definiendo anticipadamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, claramente, cuando empezás a pensar todo este viaje y empezás a visualizar que lo que estamos discutiendo no solamente está en lo institucional, sino en lo que excede las instituciones, en nuestros comportamientos cotidianos, en la manera en la que hablamos, en el lenguaje, en las palabras que utilizamos. Nosotros en este mismo momento estamos hablando en un lenguaje que pertenece al conquistador, porque si no, no nos entenderíamos. En consecuencia, recurrimos al lenguaje del conquistador, es decir, al castellano, para entendernos. Ya desde ese punto estamos completamente atravesados por la cultura represiva. Si yo te pregunto en qué año naciste, ¿vos en qué año naciste? 94. 1994, 5 de septiembre. 5 de septiembre. 1994, ¿sabes por qué se contabiliza de esa forma? Porque en algún momento arbitrariamente se dijo, después de Cristo empezamos a contar los años. Imagínate hasta qué punto está la cultura represiva. Penitenciaría, viene de penitencia. La penitencia es una variable religiosa. Hablamos de confesión, hablamos de testigos, hablamos de culpa. Hablamos de verdad, hablamos de expediente objetivo. Lo que está fuera del expediente no existe, te dicen. Si ahí no está Platón y ahí no está Dios, la pregunta es ¿dónde están? Entonces sí, a la cárcel hay que prenderla a fuego, hay que destruirla, hay que demolerla. No puede existir, pero junto con la cárcel tenemos que demoler en forma sistemática una cantidad de muros que nos condicionan en nuestros movimientos cotidianos, que son gigantescos y muy numerosos, por no decir infinitos, que sería como una abstracción muy grande, ¿no? Son muchos. Tenemos que terminar con la familia que te adoctrina. Tenemos que terminar con el respeto inclaudicable a la madre, porque es la madre, ¿no? Mamma mía, ¿no? A la madre hay que respetarla, al padre porque es sagrado. No, si el tipo es buena gente, respetalo. Si tu papá es una porquería, no lo respetes. Algo tan sencillo como eso. ¿Por qué aferrarnos a un vínculo? Hay que matar la idea de los vínculos, que por el solo hecho de ser vínculos generan cadenas. Vincula, ¿no? Vincula viene precisamente de cadena. La palabra latín víncula es cadena. Por eso. Tenemos que acabar con esta idea de la posesión. Son mis hijos. No te metas con mis hijos. Tenemos que acabar con la idea de la idiotización de los hijos. No sé si pasa en Perú, pero acá en Argentina las madres le dicen ajú, 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 niño, niño, ajú, ajú, ¿no? Los tratan como tontos. Y no es que lo tratan como tontos a los 6 meses, capaz que tiene 4 años y lo siguen tratando como un tonto. Y recién leíamos a Platón que te dice, tenés que agarrar a los pibes antes que tengan 8 o 9 años, porque de esa manera va a ser mucho más fácil bajarle una línea. Bajarle una línea funcional al modelo de país, de Estado, que yo pretendo. Entonces, ¿no? Está la manipulación, sí, la son arcilla. mecanismos de docilización que lo que hacen es internalizar jerarquías, obediencias, y que el día de mañana podamos también naturalizar la norma sin cuestionarla de ninguna manera, o sea, de forma arbitraria. O sea, ¿por qué no nos preguntamos por qué la única forma de resolver los conflictos es la cárcel? Lo damos por hecho. Si haces algo malo vas a ir a la cárcel. Y nunca nos preguntamos cuántos tiene 200 años la cárcel tal como la conocemos. ¿Cómo se resolvían antes los conflictos? ¿Y por qué en el futuro no se van a resolver de otra manera? Y también tener en cuenta esto, que el poder siempre se reinventa, está un paso adelante, se fagocita. Entonces, por más que destruyamos la cárcel, quizás va a haber otro mecanismo de dominación que lo supere, quizás sea más invisible, pero mucho más opresivo. Entonces también ahí vamos a tener que hacer otra movida que se adapte a ese camino, a ese tránsito inacabado, ¿no? Que es una... para también ir...
sea, no finaliza la cuestión con la abolición de la cárcel en sí, es algo que excede, por eso es la cultura represiva, es un sistema. Y hay que entender la cultura represiva. Y eso es algo que hacemos mucho hincapié, en la comprensión de la cultura represiva, de sus dinámicas. Nosotros aconsejamos fervientemente que se lea a Platón, que se lea a la Biblia, que se generen como dos lecturas en simultáneas de la obra de Platón y de la obra bíblica y todos sus continuadores, ¿no? La patrística del desierto, la patrística latina sobre todo, y todo lo que es el desarrollo del núcleo duro de la ideología de la verdad única. Y te diría que solo con eso, obviamente la situación es mucho más compleja, pero solo con eso vamos a entender cada uno de los problemas, cada uno de los males que tenemos como sociedad. Todo lo malo, cuando digo todo así, lo asqueroso, lo repudiable, está ahí. Y está ahí y se filtró, y se naturalizó, y se normalizó. Y de golpe creemos que no está ahí, sino que está en otra cosa, porque total, ¿qué voy a perder tiempo leyendo la Biblia? Eso se lo dejo al evangelista del barrio, que lee la Biblia y la lee muy bien. No, hay que leer esos instrumentos, pero en clave destructiva, para destruir los mandatos que se forjan a partir de esas herramientas. Platón te dice que los políticos son los únicos legitimados para mentir. Y hoy por hoy lo vemos, en Perú, un montón, en Argentina, más todavía. Los políticos nos mienten en la cara y no hacemos nada. Bueno, porque ellos se creen que pueden hacerlo. ¿Y cómo no se van a creer que pueden hacerlo si las tradiciones dominantes, uno, Platón, le dice, vos podés mentir, y el otro, el Dios único, les dice, toda autoridad proviene de Dios? Entonces se la recontra creen, como decimos acá en Argentina, están subidos a un caballo gigante, te pueden mentir, te pueden boludear, te pueden faltar el respeto en cualquier momento. Están legitimados por las tradiciones ideológicas que formaron Occidente, por lo menos. O sea, que triunfaron sobre otras, porque había otras tradiciones en ese momento que estaban en lucha, en pugna, pero esas tradiciones son las que perdieron la batalla. Estas son las que triunfaron porque eran funcionales a las autoridades justamente, y a partir de ahí se construyen todos los discursos dominantes. Parece algo anacrónico, pero ya está filtrado en todas nuestras conductas, en nuestros valores, en la forma que nos relacionamos en el día a día, e incluso ya le perdemos el rastro. Pero es importante porque ellos tuvieron los medios de producción, de reproducción, fueron los que tuvieron en su poder las primeras formas de difusión de conocimiento, las facultades, las escuelas, las imprentas. O sea, no es algo menor. Antes de todo de ello, eran los que copiaban los textos, el copismo, los manuscritos, los monjes se encerraban, ¿no? Y iban repartiendo y te decían qué es lo que se tenía que leer y qué es lo que no. Hasta hace muy poquito estaba vigente el índex de los libros prohibidos por la Iglesia. Es algo que, si no me equivoco, se abolió en el siglo XX, no es algo remoto, medieval. Entonces tenemos que visualizar esto, tenemos que entender el funcionamiento de la cultura represiva a partir de 3 verbos sobre todo: normalizar, naturalizar y formar en la dirección de la norma naturalizada. Es decir, crean la norma, hacen que la naturalices. ¿Y cómo lo hacen? Formándote en esa dirección, para que vos olvides en cierto punto que crearon la norma, que la norma no es algo abstracto. Crearon la norma, dividieron el mundo entre el bien y el mal, y el bien siempre son ellos. Y uno se olvida, o quieren que te olvides, porque bueno, en definitiva, vos ¿quién sos? ¿Vas a cambiar el mundo? No, muy ambicioso eso. Yo prefiero trabajar y ganar mi dinero. ¿Qué me voy a... ¿De verdad crees que con todos los problemas que tengo me voy a ocupar de Dios y de Platón? No, yo tengo... Bueno, ese pensamiento que hace que las herramientas fundacionales de la cultura represiva nos resulten ajenas es parte del modelo represivo, porque quieren que nos resulten ajenas, porque quieren que en definitiva transitemos una vida inercialmente sin haberlas comprendido en toda su dimensión, sin haber comprendido por qué molestan tanto ciertas cosas, por qué ciertas cosas son banalizadas, por qué ciertas cosas son subestimadas, y por qué cuando se enojan de verdad ciertas cosas son borradas de un plumazo, generando exterminios, generando genocidios,
generando las actitudes más crueles que se pueden visualizar en este planeta. Es paradójico, por ejemplo, visualizar que el nazismo mata a 6 millones de judíos y a tantas otras etnias utilizando argumentos segregacionistas equivalentes a los de la cultura represiva en sus herramientas fundacionales. Entonces, la segregación es algo que, en definitiva, debe atacarse en su multidimensionalidad. Porque si generamos rankings de segregado, estamos en problema. No, la cárcel sí, pero el manicomio no. No, el machismo es horrible, pero la cuestión de clase es otra cosa. El racismo sí, pero el ecologismo no. O todo mezclado, pero todo mezclado distorsionando elementos. Es decir, hay que mezclar para comprender que en definitiva todas estas expresiones, materializaciones del poder, son consecuencia de una misma dinámica. Y a esto nos dedicamos desde el abolicionismo de la cultura represiva. A complejizar la dinámica, a tratar de que circulen las herramientas. Nuestros cursos, el curso que tenemos acá en la Universidad de Buenos Aires, tiene como pretensión señalar al rey desnudo. ¿Vieron cuando aparece el rey desnudo y todos, porque es el rey, nadie le dice que está desnudo? Bueno, señalemos al rey desnudo. ¿Y cómo lo señalamos? Bueno, comprendiendo su desnudez. ¿Y cómo comprender su desnudez? Y leyéndolos, leyendo los discursos del rey, leyendo los discursos del poder. Te dicen que Dios es amor, pero en un renglón más abajo te dicen que no te tenés que sentar con aquel que piensa diferente. Bueno, listo. ¿Vos querés decirme que Dios es amor? Yo te voy a decir que Dios no es amor, porque no tiene nada que ver con eso que vos predicás, que un renglón más tarde me digas no te podés sentar en la misma mesa con aquel que piensa en algo diferente. Entonces basta de verso, sería. O como le decimos acá en Buenos Aires, basta de chamullo. Basta de la mentira del poder. La cárcel no resocializa. La cárcel segrega. La policía no está al servicio de la comunidad. La policía está al servicio del poder. Los jueces no son dioses infalibles. Los jueces mayormente son lacras que subidas a un pedestal pretenden oprimir a cuanta persona se le cruce. La psiquiatría no trata ni se preocupa por las personas señaladas con un estigma vinculado a la salud mental. La psiquiatría mata y acrecienta el estigma que pesa sobre una determinada persona. Cuando la familia nuestra nos dice, che, vamos a hacer, lo que te estoy haciendo es por tu bien, pero te castigan, bueno, no es por tu bien, es porque les encanta que te castiguen, o les encanta castigarte, mejor dicho. Digamos las cosas por su nombre, para decirlo más sencillo. Basta de eufemismo, basta de caretaje, basta de circo alrededor de vamos a decir esto de la manera más políticamente correcta para no ofender a nadie. El abolicionismo de la cultura represiva cree que tenemos que ofender al poderoso muchas veces y de la manera más despiadada, cruel e irreverente posible. Reivindicamos el escándalo, reivindicamos la blasfemia, reivindicamos el señalamiento a las autoridades despóticas de cualquier tipo. No respetamos eso que creemos que no merece ningún respeto. ¿Cómo respetar a alguien que promueve el racismo? ¿Cómo respetar a alguien que promueve el elitismo? Este lugar promueve el elitismo. La universidad a la que van ustedes promueve el elitismo. Vienen acá, ustedes son los elegidos, van a hablar. Ese es un verso. Sepan que están encerrados también en su burbuja académica. El abolicionismo de la cultura represiva, nosotros como personas que creemos en esa idea o que tratamos de
de desandar esa idea, porque es una idea en constante movimiento, como planteaba Belén, un devenir inacabado, un aboliendo la cultura represiva, no un abolicionismo, nos encargamos en forma sistemática de ridiculizar al poderoso y a su vez de señalar las actitudes, los comportamientos, los rasgos represivos en aquellos sectores que supuestamente están en contra de la represión. Entonces vemos que paradójicamente ciertos feminismos pueden tener represión encima, ciertos socialismos pueden ser represivos, ciertos anarquismos pueden ser represivos. Bueno, vamos también a tratar de complejizar tanto la cuestión para que advirtamos la presencia de Dios y Platón incluso en sectores que odian a Dios y a Platón. ¿Se puede lograr eso? Sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque el modelo cultural represivo con pretensión universal se basa, entre otras cosas, en un mandato bíblico que dice: tengo 100 ovejas, ¿se me escapa una? ¿Qué hago? Tengo que ir a buscarla. ¿Importa más la oveja descarriada que las 99 que tengo aseguradas? ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto con vocación universal que busca estar en todas partes. Cuando vos visualizás que el proyecto cultural represivo busca estar en todas partes, y mirá, ya no te quedan muchas ganas de dedicarte a ser especialista de la cárcel y solo hablar de la cárcel. Porque que la cárcel desaparezca, vuelvo al principio, es una obviedad. Es como decir Macri. Macri es la represión, Bullrich es la represión, el policía es la represión. Pero no solamente ahí está la represión. Carguémonos a todos esos, pero también visualicemos la complejidad de la discusión que estamos planteando. Porque solamente es abolir la cultura represiva hegemónica. El poder tiene un rostro, es un rostro que va cambiando, es un rostro constante. Hasta ahorita la única lectura para poder acercarme a lo que es el abolicionismo que hasta ahorita he tenido la oportunidad de tocar ha sido a Foucault. Yo veo bastante en cuanto a la construcción de todo para reprimir, la elaboración de todo, de la academia misma, de la forma de pensar, de la forma de ver. Salimos, nacemos y nos reproducen y nos programan para ser de tal manera. Entonces, eso es la dificultad que yo he visto ahí, es ciertamente no quedarme en el límite, porque si quiero abolir todo, no sé exactamente a dónde voy. El sujeto necesita un rumbo, o simplemente hay que abolirlo todo lo que implica represión. Ya. Y ahí justamente iba lo de plantear un proyecto político, porque si usted acaba de explicar lo que es el proyecto, porque el proyecto ya implica una programación, implica una automatización del propio sujeto, de las propias actividades que uno tiene. Entonces ya no se hablaría de un proyecto político, ya no se hablaría ni siquiera de hacer política para tal vez abolir algo, porque no habría un techo o un piso donde estar. Entonces, esa ha sido mi principal dificultad cuando me he enfrentado a algunos compañeros allí en la universidad al hablar de abolicionismo o de abolir algo. Algunas cuestiones. Cultura represiva, en nuestros términos, es ni más ni menos que esa serie de mandatos que se van repitiendo de generación en generación, forjados a partir de tradiciones y, como decía Belén, se impusieron por sobre otras, anulando completamente la diferencia. Una cultura represiva es aquella cultura o aquella manera de entender la vida, para no recurrir a la reiteración, que se funda en el exterminio de lo diferente, en el desprecio por lo diferente, en el desprecio por aquello que se sale del perímetro trazado por la propia cultura represiva. Vos te salís del perímetro, sos mi enemigo. Te salís de lo normal, de lo previsible, de lo que yo debo esperar de vos, sos mi enemigo. Hay una frase de Tertuliano, que es un padre de la iglesia, en el siglo II después de Cristo, dijo: somos enemigos del error. ¿Dónde está el error? Precisamente en transgredir la norma establecida. Todo lo que transgreda la norma establecida
es considerado un error. A partir de lo que dice Tertuliano, es considerado un enemigo. Algo que debemos repudiar, rechazar, exterminar o, si nos agarran con buen temperamento, convertir. Transformarte en algo que ingrese al perímetro. Y ahí aparece la tolerancia, la inclusión, ni más ni menos que la búsqueda de la previsibilidad. Y en cuanto a lo que vos decís sobre la dirección, y sobre el objetivo y sobre el rumbo, también hay trampas. Hay trampas culturales represivas que hablan de un principio, que hablan de un final, que hablan de un devenir en línea recta. Cuando en definitiva la propia complejidad de lo que estamos discutiendo hace que si vamos en línea recta y nos peguen un cachetazo y ya está. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para rizomatizar, como decían Deleuze y Guattari, rizomatizar nuestras capacidades destructivas, generando un proceso, un devenir destructivo, pero ya no lineal, ya no previsible, ya no disciplinado, sino básicamente abordando la multidimensión de acuerdo a nuestras propias capacidades, de acuerdo a nuestras propias inquietudes, de acuerdo al propio lugar que nos toca ocupar, viviendo, una cosita más, viviendo una vida antirrepresiva, que ya no es una militancia antirrepresiva, como si la militancia fuera algo ajeno a tu devenir existencial. Yo soy un militante abolicionista de la cultura represiva, pero mi militancia es la vida. Yo me levanto tratando de controvertir el orden establecido y tratando de cuestionar mis represiones y las represiones que nos rodean. Yo hago de mi propia existencia un acto de confrontación con la cultura represiva y hago mi aporte. Y en paralelo, respondiendo a la otra lista de tu pregunta, hago política todo el tiempo. Esto que estoy haciendo es política. Si no fuera porque tengo convicciones políticas, no estaríamos hablando. Capaz que sí, pero no lo estaríamos grabando. ¿Para qué lo estamos grabando? Para después difundirlo. Para que ustedes después me pasen el video y yo también haga mi difusión. Porque tenemos que circular ideas. Somos políticos, no creemos en la política partidaria, pero no por ello no estamos todo el tiempo haciendo política. Somos propagandistas, obsesivos diría, propagandistas. Entendemos que la palabra tiene que circular y entendemos que las herramientas tienen que circular. Y entendemos que si en Perú se interesan por las herramientas del abolicionismo y la cultura represiva, tenemos que generar canales de comunicación para multiplicar esas inquietudes, porque seguramente ustedes, a partir de sus propias experiencias, pueden llegar a complejizar todavía más el posicionamiento. Porque el posicionamiento es ni más ni menos un gerundio, un transitar. No es un dogma, no es que de golpe le decimos, che, bueno, apaguen la cámara, le pasamos un formulario, si completan bien el formulario y son abolicionistas, y si no lo completan no lo son. Sino que se trata de una reinvención permanente. Pero ¿saben lo difícil que es creernos capaces de inventar o reinventar lo establecido? Es mucho más simple decir, yo soy seguidor de tal doctrina, yo soy un discípulo de tal autor. Es muy fácil. Nosotros no somos discípulos de nadie. La palabra discípulo está prohibido, no nos interesa. Cada uno tiene su actividad, su desarrollo, su protagonismo, su momento, su recorrido, pero disciplinamiento, subordinación y jerarquías al tipo autoridad, respeto sacralizado por la autoridad, te doy el dogma, reproducirlo en Perú, nunca. Pero nunca, porque eso sería fomentar la lógica del conocimiento disciplinado. En el Dios desconocido, por ejemplo, ¿no? En la potencialidad. ¿Cómo te ocultaron que contemporáneamente a Platón había otros filósofos, e incluso filósofas, mujeres, que controvertían la lógica de la verdad única?
Pero bueno, en la academia se estudia Platón, se estudia Aristóteles, no se estudia lo demás. ¿Cómo te ocultaron que existen brujas, herejes, blasfemos históricos, bandidos, bagaudas medievales, las bagaudas, la guerra de guerrillas, modelo siglo IV después de Cristo? ¿Por qué no aparece ningún manual? Y bueno, porque la palabra lo indica. Manual es lo que quiere que esté a tu mano. Manual, que sea pasible de ser agarrado. Yo te digo, bueno, listo, ¿querés saber del abolicionismo? Bueno, toma, este manual. Nunca. El manual para las buenas costumbres, el manual para ser un buen marido, el manual para ser una mujer complaciente, no me acuerdo, que se escribió en la década del 50, siglo XX, a ver, busquémoslo después, el manual para que la mujer cumpla con las expectativas del hombre, el manual del buen esclavo falta que te pongan. Y te puedo asegurar que si nos ponemos a investigar hay un manual del buen esclavo. ¿Y qué es ni más ni menos que el manual del buen esclavo? El manual que te da el profesor de Derecho Civil cuando empezás el curso y te dice: léete esto, en 2 meses nos vemos, tenés el primer parcial, el primer examen. Ese es el manual del buen esclavo, porque vos como un lorito vas a decirle: señor profesor, de acuerdo a su libro. Y es una mierda eso. Visualizar esa mierda y visualizar la gran mierda represiva es ni más ni menos que un deber. Es nuestro deber poético, diría Artaud. Nuestro deber poético es visualizar la mierda que nos rodea y hacer que la mierda que nos rodea, por lo menos con nuestra propia presencia, se cuide un poquito. Que sepan que si estamos ahí merodeando no van a poder decir las estupideces que dicen siempre. Que nuestro cuerpo se transforme en un mecanismo de contención, o te diría de amedrentamiento. Sientan temor. Que sientan temor porque no tenemos ningún respeto por decirle: señor juez, usted es un pelotudo, como decimos acá. No sé, un insulto en Perú. Señor juez, usted es una basura. Debe haber otros que no me quieren decir, ¿no? Pero señor académico, o señorita académica, o señora académica, profesora, triple doctor, doctora, está diciendo pelotudeces. No tenerle ningún respeto a los que vienen a hablarte desde un pedestal, a los medios masivos de comunicación, a los políticos que se creen dueños de nuestro cuerpo porque los votamos cada 2 meses o cada 2 años, mejor dicho. Ya el hecho de que crean que eso es una participación es tomarnos de estúpidos. Vamos cada 2 años a poner algo en la boleta, no los conocemos y encima quieren que obedezcamos, y si somos desobedientes nos mandan a la policía a reprimir. Ni hablar de los curas, ni hablar de las monjas, ni hablar de los religiosos que se ensañan en bajarte una línea moral, moralizante, en discusiones como el aborto, en discusiones como la educación sexual en los colegios. Es decir, volvió la iglesia con todas sus fuerzas a tratar de meterse en nuestra cama, otra vez, como nunca dejaron de hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿Hay que pedirles permiso para decirle que son una basura? Bueno, el abolicionismo en la cultura represiva decidió no pedirle permiso a la basura para decirle: eso es una basura. Y ese es así a resumidas cuentas, el posicionamiento. No sé, ¿te da algo para decir? No sé, ¿alguna pregunta? He respondido bastante bien las interrogantes que yo tenía sobre este asunto. Bueno, creo que con esto ya daríamos por terminar la entrevista. Ha sido bastante provechoso, sobre todo aperturar una discusión que en nuestro país lamentablemente solamente está en la cuestión penal y en lo punitivo, cuando sinceramente no es la única institución de control social que existe.
la misma investigación, el mismo hecho que estemos en la universidad y hagamos lo que nos dicen 5 años, 6 años, ya implica una represión misma. Y eso es lo que ciertamente estamos tratando de impulsar. Un aspecto crítico, no solamente del poder punitivo, sino de todas las instituciones de control que existen. Y que lo permitan. Porque cada país creo tiene sus matices, tiene sus diferencias en cuanto a los instrumentos de control. Pero está ahí, ¿no? Ese pensamiento, esa manera de concebir las cosas está ahí. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos bastante contentos. Argentina nos ha tratado bastante bien. Estamos yendo con distintos profesores que son opuestos a lo que nosotros tenemos en la facultad. En la facultad todos están así, que se cree la gran cosa porque tienen, como dice, 3, 4 doctorados y uno los escucha y a veces no saben nada, ni siquiera piensan lo que dicen, solo lo dicen porque hacen monografías compilando cosas y ahí ya creen que uno tiene algo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos criticar. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes y sepan que si quieren mayor información tenemos una página de internet que es www.LTF, Abolicionismo de la Cultura Represiva. Ella, Belén Maletti y algunos compañeros más participan de LTF junto conmigo. Armamos un pequeño equipo que nos dedicamos a difundir el abolicionismo de la cultura represiva y a controvertir el orden público y la tranquilidad cada vez que se nos presenta la oportunidad. Comunicamos nuestras cosas recurriendo a varias dimensiones. Hoy nos toca estar en la academia, en el único curso en América Latina y creo que en el mundo que habla de esta perspectiva. De hecho, abolicionismo de la cultura represiva sí, porque es una perspectiva creada por nosotros, pero de abolicionismo en general me atrevería a decir que es una de las pocas carreras, una de las pocas cátedras que lo aborda. Estamos ya por la 10ª edición, con bastante éxito y bastante repercusión, aunque la palabra éxito en sí misma encierra bastantes cuestiones, pero también nos comunicamos a través de la poesía, nos comunicamos a través del diseño, nos comunicamos a través de la fotografía, nos comunicamos a través del teatro, nos comunicamos participando de medios de comunicación, a través de todos los espacios que se nos abren, digamos. ¿Qué te puedo decir? Porque ese rizoma y esa multilateralidad de la que hablábamos, ese movimiento o ese vuelo aleatorio del mosquito, también requiere que tengamos a nuestra disposición varias herramientas, y no solo una, para destruir esa cultura represiva que sistemáticamente se encargó de destruirnos a nosotros. Entonces, también quiero que ustedes, más allá de que estamos hoy en la academia, se lleven la inquietud para que en Perú o en el lugar que quieran, no solamente busquen comunicar esto o la variante de esto que ustedes le encuentren desde el discurso académico o desde los textos que podemos estar circulando. Hay muchísimas maneras de comunicar ideas y solamente predisponerse y estar dispuestos también a reinventarnos nosotros mismos, a no casarnos con yo soy abogado, yo soy criminólogo, vos sos socióloga. No. Somos muchas cosas a la vez y podemos dejar de ser lo que somos cuantas veces queramos. Somos tránsito y eso es importante dejarlo claro.